Mi hermano se fue de mi casa, me dejó sola prácticamente, pagando la casa. Era tan fuerte la dificultad que yo literalmente rebajé a un nivel que ustedes no se imaginan. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué este proceso? Era tanto, señora, que yo tenía que ayunar obligado porque no había ni siquiera para comer. De verdad, yo ayunaba obligado. Entonces cuando yo comía en los coros de las mujeres, los cilicios, ellas hacían la cosa y yo calladita, no decía nada, y están cobrando y yo calladita porque yo no tenía cuarto. No hablaba con mi familia en ese tiempo porque era un proceso. ¿Qué pasa? Que en medio del proceso las personas suelen sacar diagnósticos de tu proceso. Pueden sacar diagnóstico de muerte porque el enemigo utiliza ese escenario para ministrarte endemoniada, esto, lo otro. Resulta y acontece que después de un tiempo el Señor me está diciendo, prepara tu corazón. Yo recuerdo que yo estaba en mi cama y le decía al Señor, ok, pero ¿por qué tanto? Y ¿sabe lo que Él me dijo? Es que necesito material para exhibirte. Necesito material para exhibirte. Porque cuando llegue el depresivo, ¿qué tú le vas a decir? Cuando llegue la prostituta, ¿qué tú le vas a decir? No todo el mundo se convierte con un Cristo te ama. Hay gente que necesitan ver tus marcas, necesitan escuchar experiencia para dar el paso de fe. Ay, Dios mío, el enemigo piensa que te va a descalificar y con lo que te está descalificando es con eso que tú vas a trastornar los barrios, vas a trastornar las calles, vas a trastornar las naciones. Y en este día vamos a hablar de la palabra de Dios, claro está. Y vamos a leer en Lucas 4, gloria a Dios. El que tenga su Biblia, búsquela por favor. Gloria a Dios. Los que lo tengan digan amén. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices de escuchar la palabra de Dios? En este día yo voy a estar ministrando bajo el tema: tu desierto no es para muerte, sino es para catapultarte espiritualmente. Gloria a Dios. Antes de entrar en materia, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. El Jordán tiene un significado muy importante en este día. ¿Sabe por qué? Porque el Jordán fue donde fue bautizado Jesús. Jordán viene significando transición. Y vamos para atrás en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, su capítulo 5. Habla de un siervo que se llama Naamán. Era un siervo leal a Dios, pero él tenía una condición que era la condición de lepra. Podemos ver que conoce a una sirvienta y la sirvienta le habla de que hay alguien que le puede limpiar de su condición. Cuando Naamán va para Israel donde el rey le dice que él no puede limpiarlo de su lepra. Entonces ya él se iba para su pueblo. Pero Eliseo dijo: todavía hay profeta en la casa de Dios, todavía hay profeta en la tierra. Y le dijo que viniera. Muchas veces el proceso te va a capacitar para aquellos que tengan una necesidad, usted poder ser su respuesta. Gloria a Dios. Y podemos ver que él va y se acerca donde Eliseo. Y Eliseo le da un mandato. Y le dijo: ve y sumérgete 7 veces al río Jordán. Y él se enoja porque él esperaba realmente que Eliseo le diera una palabra: sé sano. Eso era lo que le esperaba. Pero te vuelvo a decir, no hay cumplimiento sin proceso. Antes de pasar al cumplimiento de Cristo Jesús, es necesario que cada uno de nosotros pasemos por un proceso y pasemos por un desierto. Lo que más llama la atención de esto es que cuando Él llega, Él tiene que sumergirse 7 veces. Y la pregunta es: ¿por qué tiene que sumergirse 7 veces? Vengo a decirte en esta noche, porque cada vez que Él se sumergía, parte de su cuerpo estaba siendo limpio. Él no podía salir antes de tiempo, porque Dios no expone cosas imperfectas. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Significa perfección. Y mientras él estaba siendo sumergido en el río de Jordán, la arrogancia se estaba yendo. La arrogancia, la envidia, oye, la indiferencia estaba siendo
necesario que Dios te sumerja, porque Dios no te va a exhibir lleno de lepra. Porque muchas veces vemos personas dentro de la iglesia y tú lo ves muy normal, pero están llenos de lepra por dentro. Al instante que tú les des una parte, su lepra se exhibe. Aleluya. Dios no exhibe cosas imperfectas. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y es necesario un proceso, es necesario una transición, es necesario que tú pases por algo de incomodidad, porque yo me imagino que para él debió ser incómodo. 7 veces en un río, 7 veces. Pero ¿sabes qué pasó? Que después de las 7 veces él salió totalmente limpio. Sin lepra, sin lepra, sin lepra. Eso es lo que hace el desierto. El desierto te transforma, el desierto te cambia, el desierto quita eso que no le agrada a Dios. Pero algo que me llama la atención más adelante es Jesse. Jesse, cuando viene en Naamán, quiere ofrecerle vestidos a Eliseo. Eliseo rechaza eso que le quería dar Naamán. Pero ¿qué pasa? Que después que él se va, Jesse le cae atrás. Ay, Dios mío. Jesse le cae atrás y recibe eso que Eliseo no quiso ponerle en la mano. Jesse viene, le dice a Eliseo: ¿dónde tú estabas? Y le dice él: yo no estaba en ningún lado. Y él le dice: por cuanto has cogido lo que no debiste, la lepra de Naamán estará sobre ti. Y algo que me sorprende es que Jesse no tenía una lepra física, sino que tenía una lepra interna. Esa lepra que estaba sobre él era la condición de su corazón. Si no, pregúntale a Moisés, cuando Dios le dijo: mete tu mano en tu seno, y cuando lo sacó, eso estaba revelando su condición. Ay, lo que me dice es que hay mucha gente que tú lo ves muy tranquilito. Bríndale una oferta para que tú veas cómo se manifiesta la lepra, para que tú veas cómo se manifiesta la hipocresía. Hay ofertas que no todo se le pone la mano, porque distorsiona el propósito de Dios. Algo que yo puedo ver de esto, que no porque tú andes con alguien tenga la misma identidad que tú. Jesse andaba con Eliseo y su amo lo negó. ¿Y por qué él fue detrás de lo que no le convenía? Ay, Dios mío, porque había algo internamente que usted y yo no estábamos viendo. Yo puedo crecer contigo y llegar a un lugar, pero tu condición no te deja llegar. Tal vez Jesse podía aprender algo mucho mejor con Eliseo, pero prefirió lo de afuera. Hay personas que andan contigo, pero no son de los tuyos. Hay personas que andan contigo, pero no tienen la misma identidad que tú, no tienen el mismo corazón que tú, y de frente vienen a hacerte una pantalla de que aquellos sí. Mentira, porque Cristo vendrá a revelar tu lepra. ¡Ey, cuida tus pasos! Cristo viene a revelar tu lepra. Cristo viene a revelar tu lepra. Tuvo que ser sumergido varias veces, porque para que Dios te exponga es necesario que toda la lepra que está internamente dentro de ti tiene que ser borrada y limpia. Aunque sea incómodo, es necesario. Aunque sea incómodo, es necesario. Porque tú te imaginas un predicador lleno de arrogancia, un profeta lleno de arrogancia. Tú te imaginas, no. Lo de Dios se hace perfecto. Lo de Dios se hace bien. Lo de Dios se hace bajo la ley y bajo su palabra. No es como tú quieras, es como Él quiera. No es cuando tú digas, es cuando Él diga. Porque fue Él que te llamó, Él depositó la palabra, y Él determina cuándo, Él determina dónde, y Él determina con quién. Gloria a Dios. ¿Dónde podemos ver el número 7? El número 7 significa perfección. Vamos para Daniel, capítulo 3, donde habla de Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes, aleluya, con una identidad de Cristo. Gloria a Dios. Y yo estuve investigando cuando esta historia se trata cuando lo entran al horno de fuego. Yo estuve investigando que el horno de fuego lo utilizan para entrar a personas. Eso quiere decir
que cuando ellos tomaron la decisión de no obedecer, pero antes de eso hubieron personas que fueron y lo chivatearon con el rey. Y lo que me sorprende es que cuando lo entraron, ellos no se quemaron. Te digo quiénes fue los que se quemaron, los que lo echaron. Y lo que yo vengo a decirte, que en medio del proceso hay personas que te van a señalar, pero ellos no aguantan ninguno de los procesos que tú has atravesado. Lo que me sorprende es, dice, subieron 7 veces más de lo acostumbrado. Esto quiere decir que el nivel de tu desierto determina tu resistencia. Ay, ¿cuál es el desierto que tú estás atravesando en este día? Dijeron, 1 no es suficiente, él aguanta, la nevera está vacía, no retrocede. 2, ay Dios mío, lo rechazaron, lo calumniaron, lo menospreciaron, pero no retrocede. 3, la mamá se le murió, se le quemó la casa. Ay Dios mío, ¿qué está pasando? Dice el padre, súbele el fuego que él resiste, súbele el fuego que ella resiste, súbele el fuego, súbele el fuego, súbele el fuego, súbele el fuego, súbele. Y cuando le subieron el fuego, porque cada vez que te están subiendo el fuego hay una nueva unción depositada. No me digas que te lo subieron en 2 y que el mismo depósito del 1 tú lo estás manifestando. Evidénciame tu proceso, muéstrame tus marcas, porque tus marcas me van a hablar de tu proceso. Muéstrame tu quemadura, porque esto va a determinar el nivel de unción que tú tienes. El proceso determina tu resistencia. El proceso determina tu resistencia. No cualquiera, muchas veces nos estamos comparando y estamos diciendo, Padre, Dios mío, porque este proceso es más fuerte que el mío, porque el proceso mío es más fuerte que el del hermano. Entiende que hay procesos donde tú estás que no cualquiera lo soporta. ¿Y por qué, Talía? Fue por la palabra que fue depositada sobre ti. Dime cuál fue la palabra que fue depositada y yo te voy a decir por cuál proceso es que tú estás atravesando. Gloria a Dios. Hey, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y podemos ver que a pesar de todo, ellos no retrocedieron. Aunque les subieron el fuego, ellos no retrocedieron. Ellos mantuvieron su identidad. Y tú sabes lo que pasó. Mientras ellos estaban en el fuego, el rey dijo, ven acá, pero no fue a 3 que tú pusiste. Yo estoy viendo a 4. En medio del desierto, Dios no te va a dejar sola. No importa el nivel de la circunstancia, no importa el nivel de las escasez, el Señor no te abandona. El Señor no te abandona. Él permanece contigo. Él permanece contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Algo que me llama la atención. Dice, cuando se habla de la parábola de los sembradores, y estos son los del junto al camino, en quienes siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra sembrada en su corazón. Estos son así mismos los que fueron sembrados en predegales, y los que cuando oyeron la palabra al momento la recibieron con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Gloria a Dios. Podemos ver claramente, dice la palabra de Dios, que cada palabra trae su propia persecución. Si no, pregúntale a José. Cuando él fue, aleluya, dijo el sueño, ¿qué hicieron sus hermanos? Inmediatamente actuaron. Persecución por la palabra. Cuando tú ves que una palabra es depositada sobre ti y que las persecuciones vienen, es porque el diablo sabe que tú eres una amenaza en el mundo espiritual, y al momento del cumplimiento algo va a suceder en el reino de los cielos, y el enemigo no puede permitir que eso pase. Por eso él tiene que traer persecución sobre tu vida. José pasó por diferentes procesos, pasó por diferentes dificultades, aleluya. Pero vengo a decirte que tú estés en medio del proceso no significa que Dios no te va a usar.
Date cuenta que cuando Moisés estaba en su proceso de crecimiento hasta llegar al palacio, muchas veces Dios lo usó para que le revelara los sueños al rey. Gloria a Dios. Hay lugares que tú te encuentras que tú piensas que es para muerte, pero es para catapultarte espiritualmente. Muchos están viendo el rechazo como un obstáculo, la dificultad como un obstáculo, y lamento informarte que eso es simplemente un escalón para tu crecimiento. Es simplemente un escalón para tu crecer en lo que Dios quiere hacer contigo. Wow, cuán bueno es Dios. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Diga conmigo: debilidad. Debilidad. Podemos ver aquí que Jesús estaba en el desierto. Primero fue dirigido por el Espíritu Santo. Claramente Jesús ya sabía lo que iba a hacer en el desierto. Lo que me sorprende es que aún así Satanás vino cuando vio una debilidad dentro de Jesús. Lo que pasa aquí es que Satanás todavía se estaba confundiendo con el Antiguo Testamento. Ay, Dios mío. Hay desierto que tú te encuentras que el enemigo piensa que lo mismo que él hizo con tu papá, lo mismo que hizo con tu mamá, lo va a hacer contigo. Pero es momento que tú le digas al enemigo: hasta aquí, porque yo vengo a romper ese pacto generacional. Yo vengo a romper esa mentira del diablo. ¿Entiende? El diablo dijo: lo hice con Eva, lo hice con Eva, lo va a hacer con él. Pero él no entendía que alguien vino a trastornar el desierto y a dejar un legado de identidad en la Biblia. Ay. Él simplemente estaba viendo su debilidad en medio del desierto. ¿Tú crees que Satanás no va a usar ese escenario para ministrarte? Claro que él va a usar ese escenario y te va a decir: tú estás sola, te abandonaron, porque él es experto en hacer eso. Muchas veces nos sentimos abandonados. Me dejó fulana y me dejó fulano en medio de... Esa es la idea. ¿Qué tú piensas? ¿Que te van a traer flores y chocolate en el desierto? Se llama desierto. Ay, la pastora no me escribe. Esa es la idea, mi amor. Es tu desierto para tú depender de Dios. ¿Entiende? ¿Y sabes lo que pasa? Que él se equivocó de persona. Él pensó que lo que hizo al principio lo iba a hacer aquí, pero aquí se marcó la historia. Y eso es lo que yo vengo a decir contigo. Contigo se va a marcar la historia y va a dar un rumbo diferente. Satanás pensaba que el ciclo se iba a repetir una y otra vez, y él piensa que va a ser lo mismo contigo, pero se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Aleluya. ¿Sabes en qué es experto es Satanás también? En recordarte tu pasado. Empieza a recordarte y a descalificarte por lo que tú hiciste. Pero lo que él no entiende, que eso que él usa para descalificarte es lo que Dios usa para catapultarte. Él no entiende que eso es lo que te da autoridad en el mundo espiritual. Ay, tú eres una drogadicta. Él sabe que cuando el espíritu de redención me lleve, retroceden. Que ella me venció en el 2010. Él me venció en el 2015. Ay, 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 ay. Él sabe muy bien que cuando tú te levantes y con eso que él te está descalificando, él sabe muy bien, ay Dios mío, que él va a tener que abrirte paso, porque hubo alguien que lo venció. Hubo alguien que lo venció. Hubo alguien que lo venció. Aleluya. Y ¿sabe lo que me sorprende de todo esto? Son las estrategias que Satanás utiliza. Él es muy cauteloso al momento de ministrarte y sabe cuándo ministrarte. Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que estamos en medio del desierto. Gloria a Dios. Ni siquiera entendemos por qué estamos en medio del desierto. ¿Por qué tantas dificultades? Yo recuerdo que yo estaba en mi cama y le decía al Señor: ok, pero ¿por qué tanto? Y ¿sabe lo que Él me dijo? Es que necesito material para exhibirte. Necesito material para exhibirte. Porque cuando llegue el depresivo, ¿qué tú le vas a decir? Cuando llegue la prostituta, ¿qué tú le vas a decir? No todo el mundo se convierte con un Cristo te ama. Hay gente que necesitan ver tus marcas, necesitan escuchar experiencias
tú vas a trastornar los barrios, vas a trastornar las calles, vas a trastornar las naciones. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Fue vencido. Porque lo único que hace el diablo es mueca. Él hace rato fue vencido. Lo único que él hace es bulla para que tú te distraigas. Lo único que él hace es jugar con tu identidad. Gloria a Dios. Y también en medio del proceso es necesario que tú mantengas tu identidad clasificada. Porque cuando Dios te exhiba, tú sabes lo que tú vas a hacer. Te vas a identificar por la asignación y no por tu identidad de hija. ¿Cómo así, Talía? Tenemos mucha gente que entiende que su identidad es ser profeta, entiende que su identidad es ser predicador, entiende que su identidad, qué sé yo, el don de sanidad. El diablo no reconoce eso. El diablo lo que reconoce es la sangre de Cristo. Él sabe que cuando una persona porta la sangre, no necesita posición, no necesita asignación. Él sabe que cuando yo diga retrocede, Satanás tiene que retroceder, porque lo vencieron hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tu identidad no se puede basar en tu posición. Los evangelistas que están aquí, que van para las naciones muy pronto, hay días que no vas a evangelizar, que la agenda se te va a cerrar. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te va a morir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a soltar la toalla? Porque no estás predicando, no estás profetizando. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Esto no es tu identidad. Tu identidad es Cristo. Por eso tenemos profetas hablando mentiras, porque como lo que lo clasifica es profetizar, y cuando no profetizan sienten que no están haciendo nada, tienen que inventar cosas. Yo no, yo llego, y si no lo hago bien, amén, y si lo hice bien, amén también, porque es Cristo, es la sangre que yo porto, y la sangre trasciende, trastorna, rompe, quebranta. ¡Ay, aleluya! Tu posición no se determina por tu identidad. Repítale a su hermano: tu posición nos determina tu identidad. Aleluya. Déjame hablarle un poco de un proceso que yo pasé en el 2024. Fue un proceso muy fuerte realmente. Yo no sabía que era un proceso hasta que salí del proceso. Porque eso suele pasar. Y en medio de ese proceso yo sentía literalmente el silencio de Dios. No escuchaba su voz, no sentía su presencia. Me encontraba sola en medio del proceso. Voy a dar pequeños detalles del proceso. Mi hermano se fue de mi casa, me dejó sola prácticamente, pagando la casa. Dejé el trabajo. Encontré un trabajo que cobraba muy poco dinero. Era tan fuerte la dificultad que yo literalmente rebajé a un nivel que ustedes no se imaginan. Yo incluso salía de los cultos y literalmente a la hora que se acababa el culto, yo me iba para mi casa a pie. Y yo le decía al Señor: pero ¿por qué este proceso? Era tanto, señores, que yo tenía que ayunar obligado porque no había ni siquiera para comer. De verdad, yo ayunaba obligado. Entonces cuando yo comía en los coros de las mujeres, los cilicios, si ustedes veían que yo no pagaba, era que no tenía cuarto. Ellas hacían la cosa y yo calladita, no decía nada, y están cobrando y yo calladita porque yo no tenía cuarto. ¿Qué pasaba? Que literalmente en medio de ese proceso yo pasé por esa situación tan difícil. Me encontraba sola. No hablaba con mi familia en ese tiempo porque era un proceso y Dios me estaba procesando, y yo no sabía literalmente que eso era un proceso. ¿Qué pasa? Que en medio del proceso las personas suelen sacar diagnósticos de tu proceso. Pueden sacar diagnóstico de muerte. Sacan diagnóstico de muerte porque el enemigo utiliza ese escenario para ministrarte. Hubieron muchos diagnósticos: endemoniada, esto, lo otro. Pero yo ayunaba y buscaba y le decía al Señor: pero ¿qué es lo que está pasando? Resulta y acontece que después de un tiempo el Señor me está diciendo: prepara tu corazón este año, prepara tu corazón, prepara tu corazón, prepara tu corazón. Y yo le estoy diciendo: ok, pero ¿para qué tú quieres que yo prepare mi corazón? Resulta y acontece, escucho comentarios que se hablaron durante de ese proceso. Y yo recuerdo que después de ese proceso yo di mi primera prédica, y realmente muchos no esperaban eso. Y cuando yo me di cuenta de lo que Dios me había dicho, si fuera la Talía
en ese proceso tal vez hubiera ido a llorar. Ay, están hablando mal de mí, Jehová, Dios mío, ¿dónde tú estás? Pelea por tu hija. Y yo le dije, te pasaste. Pero en el nivel que le digo te pasaste, fue porque yo entendí. Porque cuando hay un diagnóstico de muerte, a Cristo le encanta y aparece con su de repente. Cuando nadie espera nada en medio del escenario, cuando todo el mundo está esperando que tú caigas, es ahí que Dios te levanta, es ahí que Dios se mueve. Venga, que esta no era la depresiva, la que decía, Jehová, llévame contigo que no aguanto esto. Y Jesús dijo, espérate, no es tu tiempo. Es necesario que escuchen lo que yo he hecho contigo. Y en medio del proceso nos encanta sacar diagnósticos, nos encanta señalar y rechazar. Pero vengo a decirte, eso no es un obstáculo, es un escalón para catapultarte. Muchos están viendo muerte, muchos están viendo enfermedad, muchos están viendo todo contrario. Y de Jesús dice, este es mi momento, ahora entro yo a callarle la boca al diablo, a callarle la boca a tu familia. Cuando no vieron nada, no esperaban nada, y dijo Jesús, aquí es que me voy a exhibir, aquí es que voy a entrar. ¡Ay, en el nombre de Jesús! Y tú sabes lo que me gusta de esto, que aquellos que te señalaron van a tener que venir a pedirte de comer. Pregúntale a José, que su mismo hermano lo entraron en una cisterna. ¿Y a quién tuvieron que venirle a pedirle pan? Aquellos que te señalaron y te murmuraron y te criticaron y no esperaban nada de ti, tendrán que estar en la multitud y escucharte y levantar la mano. Santo, santo. Aquellos que te menospreciaron tendrán que decir, profeta, ven, intercede por mí. Ven, ponme la mano que estoy pasando por un proceso. Ay, Dios mío, vengo a decirte que en medio de tu proceso no retrocedas. Por más fuerte, no retrocedas. El nivel de fuego está determinando el depósito, el cumplimiento, el cumplimiento. Mientras más fuerte sea el desierto, más grande será el cumplimiento. Mientras más grande sea el proceso, más grande será la exhibición del Padre sobre ti. Mientras más grande sea, más grande será tu entrega en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Así que vengo a decirte en esta noche, tu desierto no es para muerte, tu desierto es para catapultarte espiritualmente. Y tú dirás, así como lo han hecho conmigo, yo tal vez he sido esa persona que haya rechazado inconscientemente. Pero vengo a decirte que el de repente de Dios crea su propio escenario. Por eso significa de repente. Tiene que ser algo instantáneo, tiene que ser algo explosivo que nadie se esperaba. Y tú crees que Él no va a crear su escenario. Él tiene que crear su escenario de proceso para exhibirse, porque Él es perfecto en eso. Y dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No su descendencia que mendigue pan. Aunque tú sientes el silencio de Dios, no te desesperes. No te desesperes. No te adelantes. No te adelantes, porque si te adelantas te va a quedar un poco de lepra. Si te adelantas puede ser que no estés bien preparado para recibir lo que Dios quiere depositar sobre ti. Esa palabra que va a ir más allá de las naciones. Es necesario que esperes tu tiempo. Es necesario que esperes tu tiempo. Porque muchas veces nosotros pensamos, Satanás piensa que Satanás no ha cerrado la puerta. Pero vengo a decirte en esta noche que Satanás te la cerró, pero Jesús la va a romper. Jesús va a romper la puerta donde tu propósito se va a cumplir, donde el cumplimiento de Dios va a llegar. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? ¿Qué? ¿Has desmayado? ¿Soltaste la toalla? No es el momento, es el momento del cumplimiento. ¿A quién tú le vas a dejar eso? ¿A quién tú le vas a dejar tu familia? ¿A quién le vas a dejar tu matrimonio? ¡Al diablo! ¡Mentira! ¡Levántate! Y desafía eso. Vengo a decirte también que en medio de las dificultades, tu actitud
va a ser una guía para aquellos que están a tu lado. ¿Cómo así? Pablo, cuando él libertó a la divina, ¿qué pasó? Lo encancelaron. Él se pudo quejar: Jehová, pero yo estaba predicando. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué yo estoy aquí en esta situación si yo estoy predicando tu palabra? ¿Y sabes qué pasó? Él cambió su actitud, trastornó la dificultad, trastornó el desierto. ¿Cuántos trastornadores hay aquí en esta noche? Levante su mano y diga: gloria a Dios conmigo. ¿Sabe qué pasó? Que en medio de ese desierto, en medio de esa dificultad, él empezó a adorar. Adoró tanto que las cadenas de los presos se rompieron. ¿Y qué pasó? Ninguno salió. Y a través de esa dificultad, por su adoración, por su actitud, por su comportamiento, hubieron personas que aceptaron a Cristo. Hoy hay personas en medio del desierto que se van a acercar a Dios por tu actitud y tu adoración. Tu familia se va a acercar a Dios por tu actitud y tu adoración. Y te vengo a preguntar en esta noche: ¿cuál es tu actitud en medio del desierto? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que está brotando desde tu corazón? Empiece a someter esas emociones en medio del desierto. Te digo por qué. Porque vas a retroceder. Y el desierto no se acelera ni retrocede. El que retrocede eres tú. El desierto se mantiene intacto. El que no está preparado eres tú. Y cada vez, mira, yo a veces repetía lo desierto porque era muy de boca. Y yo pensé que yo, no. Lo repetía una y otra vez hasta que Cristo, hasta que Dios vio mi actitud y digo: ok, pasémosla al próximo nivel. Nuevo depósito, pasó la prueba. Pero es tu actitud en medio del desierto. Es tu actitud en medio del proceso. Y para culminar te digo: el desierto no es para muerte, es para catapultarte espiritualmente. Dios le bendiga, iglesia, y la persona que continúa.